David Galeano. Vete, ¿cómo es, Jara? ¿Cómo estás? Tipo, para chavarle. Ok. Maestro Moejara. Sí, a Fabi también, a todos. Un saludo cordial. Aquí estamos. Consulta, profe, antes que yo, ¿a qué te duele? ¿Tu rodilla? ¿Tu...? Nada. ¿Nunca te rompiste nada, profe? Romperme no. ¿En serio? Por suerte. Mira un poco. Es una cosa increíble. ¿Moto arinda y coyoí? Hay cojo, bicicleta, moto. ¿Viste? Sí, hay cuavete. Cabezudo, Sí. ¿verdad, profe? Y sí, bastante. La mitad ahí. Bastante. En la bicicleta, una maravilla. Perdón la pregunta, ¿verdad? ¿Pero en qué años vos eras criatura? Yo, criatura, fui hasta, bueno, a ver un poco, 1974, Hasta- 73, ponele. Ah, criatura todavía. Sí, 12 años más o menos que se promedia, ¿verdad? ¿Y qué tal esa infancia? Y linda, linda. Yo no me Muy puedo diferente quejar. a la actualidad, ¿verdad? Claro, el ambiente es mucho más libre, vos podías moverte en cualquier dirección. ¿Y dónde, profe, y viviste tu yo llegué a infancia? vivir acá, cerca, no muy lejos, cerca del Consejo Nacional de Deportes acá. Sevillana. Hizo la avenida Sevillana. Y vos sos el que puede decir, entonces, este antes era monte, ¿no? Sí, conozco perfectamente. Incluso, una cosa interesante, ¿verdad? Allí lo que nosotros llamamos el barrio Tembetari es por una planta, el Tembetá. El Tembetá y es la planta y hay una última planta grande de Tembetari ahí, justo donde está el antiguo edificio allí, entrando al Consejo Nacional de Deportes, anteriormente Escuela de Educación Física. Ahí hay una construcción vieja, así como una especie de casona, y al costado está un árbol, que es uno de los últimos de Tembetari. Toda la zona allí, donde está la cancha inclusive, estaba llena de plantas de Tembetari. Por eso, entonces... Y es una planta que tiene unas espinas bastante grandes. Espinoso es el árbol en sí. ¿Por qué Tembe? No, y es directamente por el nombre, la variedad nada más de la Ah, planta. claro, claro. No es una alusión directa a Ya, a alguna parte, así como... Y allí vos tenías una especie de, lo que hoy en día sería una versión de CONAI. Antiguamente se llamaba IPU, con IP, de corta U. Ibu. IBU, sí. Y allí había un barrio que se llamaba Capitalizador, en fin. Y vivíamos en esa parte cómodo, ¿verdad? No había ningún tipo de problemas. Villa Aurelia era lo que después pasó a llamarse Mariscal Estigarribia. Y al otro lado, el antiguo barrio Stroessner, que después del golpe del 2 y 3 de febrero pasó a llamarse barrio San Pablo. ¿Sí? Barrio Stroessner. ¿Por qué Barrio Stroessner? Y profe? en decoración al expresidente de la República. ¿verdad? Ciudad del Este antes se llamaba Puerto Presidente Presidente. Sí, sí, sí. Antes. ¿Qué? Sí. Sí, sí. Después pasó a llamarse Ciudad del Este. Ciudad del Este ya a partir del Mentira, ¿por qué famoso vos llevas golpe. todos los nombres de Stroessner? 1989 cuando se Qué produce el golpe. época ¿Sí? asquerosa. Incluso en el Cerro Lambaré, había una estatua enorme de acero así del general Stroessner. ¿Qué? Que después cuando se le derroca a él se le corta La pierna, sí, los piecitos. por el pie y Más se vale. la chatarrería, sí. ¿Qué dolor le causó ese Una, hombre no, paraguayo? una cuestión allí que era característico del día del cumpleaños del presidente Stroessner, era que allí en el barrio Stroessner, la plaza central que está allí, al costado está hasta ahora el Club 3 de noviembre, que recuerda el día del cumpleaños de él, el 3 de noviembre. Y entonces, Fecha feliz ahí. fecha feliz, decía la gente. Y allí al lado de la plaza había siempre un encuentro estudiantil de escuelas y colegios, y él iba a participar en el transcurso de la mañana del homenaje que se le hacía allí, ¿verdad? ¿Se le homenajeaba vos? Sí, sí, sí. Claro, Sí, por una favor. cosa impresionante era. Claro. Y bueno, y allí toda esa zona de lo que ya está más al fondo quedó siempre con el nombre de Izatí. Izatí significa el moscón. Allí que hablamos de los 4 moscones, ¿verdad? Esa zona ahora. Sí, sí. Y era el mojón, o sea, los 4 mojones indicaban la misma distancia desde donde se accedía a Asunción. Y estaba uno acá en lo que habitualmente es la ruta Traschaco, la que va a Luque, otra que era Eusebio Ayala, y el último que pasó a conocerse como 4 mojones, ¿verdad? El cuarto mojón. Y con el tiempo después se cambió, ¿verdad? Creo que ahora se llama Barrio Terminal, pero era el barrio Izatí. Y es lo que está herido, lo que se puede ir, que ya activa. ¿Y Cuasatí, profe? Y Cuasatí es el nombre acá de este barrio, está aquí cerca de la isla de Francia ya, ¿verdad? Sí. Están estos colegios de gay Alemán. y alemán, sí. Y Cuá es el manantial, ¿verdad? Y Satí es que es transparente, que tiene agua clara, limpia, ¿verdad? Y Cuasatí. Cuasatí, ¿verdad? Por eso Sí. que está todo
está, ahí. sí, bueno, es cierto, es que siempre fue una zona muy húmeda, ¿verdad? Hasta Nunca, ahora, todo nunca, Campo Grande, al sí, menos. bueno, a eso iba. Nunca olvido que allí está, cruzando la avenida Madame Lynch, allí está el grupo habitacional aeropuerto. Sí, ese es Donde, recheto. no, pero donde anteriormente No, antes no. venían unas Ahora. inundaciones que nunca olvido, la gente inclusive subía sobre la mesa, era una cosa Ah, Pero terrible. no sabes que hasta ahora se inunda muchísimo, porque una de mis mejores amigas vive ahí detrás mismo ¿cómo que dijiste? Grupo Del grupo habitacional. habitacional. Pero ahora está canalizado, ¿verdad? no, pero siguen, la gente que vive ahí me va a dar la razón, se sigue inundando y hay veces que ellos tienen que, su auto se llena de agua, estando estacionado en su casa. Y flotan, hace una cosa impresionante, lo mismo que pasa acá cerca del otro canal, así mismo pasa al frente de su casa. Profe, antes de ir haciendo nuestro reportaje al país, viste que Ya. esta semana fue así, el tema de la semana, lo de la municipalidad, de Halloween y todo Sí, este sí, sí. sistema, ¿hay algún tipo de creencia con los guaraníes, con el Halloween o nada que ver estas fiestas Así paganas? en la cultura guaraní propiamente no, ¿verdad? Ellos Y por el Día de usan... los Muertos o de los No, Santos, no, no. tampoco De hecho nada. que nunca jamás tuvieron esa celebraciones, entraban acá con la tradición cristiana, ¿verdad? Pero entre ellos existe la palabra payé, pero no en el sentido, Que usamos nosotros. claro, así maléfico, de brujería que le damos acá. El Abba Payé en realidad es el guía espiritual, es como un sacerdote entre ellos. Y pasó la expresión acá y se convirtió en la práctica de, más claro, poder decir magia negra, ¿verdad? Y allí entran de por medio, y eso ya está vinculado inclusive a los clavos de Santa Elena, están vinculados a, por ejemplo, cabello, vellos, el tema de excrementos, gallinas, velas negras, rojas, blancas, cintas, en esos mismos colores. Es un gran profesor, el doctor Dionisio González Torres, escribió mucho tiempo atrás un libro que se llama Folclore Paraguayo, y allí él hacía una descripción de todo lo que normalmente eran los insumos, los elementos Para que se estos usaban. trabajos. Claro. Y entonces allí también sal, ¿verdad? Tierra de cementerio, cosas que la gente, qué sé yo, conseguían, y allí también en la creencia existe el que hace lo malo y aquel que se encarga de La desatar magia blanca. la magia blanca. Y no se le puede pedir al que hace magia blanca que haga, qué sé yo, el mal, y mismo al que hace el mal no se le puede pedir el bien. Son como, Claro. qué sé yo, ya están cargados de las esas energías, energías. ¿verdad? Y son opuestos, chocan. Entonces acá hay mucho de eso, está muy vinculado también con el tema de la macumba en el Brasil, ¿verdad? Pero pasa mucho por la creencia y pasa mucho por la ignorancia, ¿verdad? El hecho de pensar a veces en eso, y del efecto que puede haber. Hay mucho de sugestión. Yo no digo que no exista el mal, ¿verdad? Yo lo que digo nomás es que muchas veces también aparecen unos cuantos chapuceros que comienzan a especular con la gente, que está el elixir para enamorarte de nuevo, para recuperar a la pareja que se fue, para, qué sé yo, joderle al enemigo más Yo grande llegué que a poner tenés. la fotito al revés de mi chuli. Levantó lo mío. Claro, Yo claro. llegué a poner la foto al revés y le prendí vela también. Claro, no, pero eso es una cosa muy, Pero digamos así, muy ingenua, muy inocente, que todo el mundo hace, ¿verdad? Ahora, ir a lo otro ya es otra cosa más complicada. Inclusive, qué sé yo, eso de hacer amanecer frente a la casa a alguien, una gallina muerta, ensangrentada, atada con cintas negras, con el nombre de la persona. Hay muchas historias de lo que sería el tema de la práctica de lo que sería el payé Pero acá. yo les conté esta semana a los compañeros que una vez en casa, bueno, varias veces aparecía el papel diario y dentro del papel diario había popó. No Sí. sé si humano o animal. Sí. Pero ellos decían que hicieron más ahí de onda, pero para nosotros era un payé porque estaba envuelto con un hilito rojo y Sí. no creo que alguien haga de onda nomás así sus necesidades, ¿verdad? Entonces, Otro elemento, Dora, que normalmente se suele usar y que la gente le tiene terror, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, frente a la casa. Yo, una anécdota que me comentaron, que alguna vez llegué a escribir, era de una familia que tuvo una especie de pelea con el vecino por medio metro de la propiedad. Y se agarraron a trompadas y todo. medio metro. Sí, claro. Y ninguno quería ceder. Y en ese proceso de enfrentamiento entre ellos llegaron al extremo y decían que una de las partes hace amanecer frente al rancho, era un rancho, ¿verdad? A la puerta y en torno a toda la casa, sal gruesa.
Yo quería Saguazú. Bueno, y eso dice que la señora se levantó como todos los días y cuando iba a dar el pase afuera, ella dijo, bueno, el santo que tenía le ayudó, ¿verdad? Y se percató y antes de pisar dio un paso más y bueno, y de allí fue con toda su familia a hacerse, entre comillas, una médica. Y la médica le dicen, va, Eva, ella ya puede vender, esto es... Fuerte. O se van o mueren. Bueno, y en esa condición, sí, muy, muy fuerte. ¿Y qué hicieron ellos? Pues tenían justamente un compadre que estaba allí enfrente, así con lo que tenían puesto. Dejaron todo y vinieron, tomaron un ómnibus. Y lo que son las cosas de la vida, vinieron a parar acá a Isla Pucú. Si ustedes ubican Eusebio Ayala, Barrero Grande, hay un camino que va a Caraguatay, entre Eusebio Ayala y Caraguatay está Isla Pucú. Y en ese lugar estaba viviendo un hermano de la persona afectada. Este hermano les recibe a ellos y cuando él le cuenta qué le pasó, con más razón el hermano le dijo, bueno, de alguna manera pueden quedarse acá, vamos a ver qué hacemos. Y le da así como una especie de galpón que tenían ellos en la casa. Se quedan y unos días después el hermano le da una parte, un sitio, como se dice comúnmente, hacia el fondo de la propiedad que tenía. Y como el lugar estaba lleno de plantas en Bocayá, el famoso cocotero, dicen que el hermano y otra gente le ayudaron a hacer rápidamente un ranchito. Acá es muy común hacer los ranchos con los troncos del Bocayá y como cóncavo y convexo, una tira larga y ya era prácticamente el techo. Estuvieron allí y dicen que una tarde, una semana, 2 semanas fue ya a trabajar juntando algodón. Era la época de la cosecha de algodón en la zona. Entonces encontró algo con que hacerse un poco de plata. Y bueno, en una de esas no fue a trabajar porque amaneció una lluvia, pero grande, tremenda. Y se quedaron y ya en hora de la tarde se sentaron frente al ranchito. Y mientras conversaban, él y la señora tomando el mate, sale la señora, esa Pepe carreta, le dice. Y mira, el marido vio una carreta, unos 200 y pico de metros, entre tantos árboles, plantas de cocotero, ¿verdad? Y siguieron hablando y llegó el momento en que volvieron a mirar y ya no encontraron la carreta, ¿verdad? Y bueno, pasó el otro día, le pasó otra a la señora, ella le cuenta que allí viene y le dice al hermano, o viene te encargate, te vende, están en baenas, eso es para vos. A mí queremos ver porque en de la yara, no cuente porque a vos se te ve. Y allí el hermano le dice, te dejo yo, anda a excavar eso. Bueno, y al otro día, con el hijo mayor que tenía, fueron al lugar donde tanto claro, la señora como y él y la esposa vieron, llegó al lugar, comenzaron con palas a excavar la zona y no encontraron nada hasta que el hijo le dice a él, ya yo una en boca ya vive, le dice, por debajo de la raíz y hacen un pequeño esfuerzo allí, cae inclusive el enorme cocotero allí, y allí encuentran lo que se llama un caramegua, una especie de baúl pequeño. Se dice que en todo el trayecto de la guerra de la Triple Alianza, desde que entró en territorio paraguayo, llegó a Asunción, desde acá, desde Asunción es que comenzaron a llevarse las pocas pertenencias que tenían la gente. Y era un poco aquello de que pasando sobre todo la famosa batalla de Piribebuy, ya inclusive acá yendo a la ida a Curra, en la zona de lo que se llama Cacupé, Pirayú, que se fueron dejando los famosos entierros y se buscaban ciertos lugares llamativos, qué sé yo, una piedra al lado de un arroyo, un árbol, qué sé yo, algo que llame la atención. Allí dejaban y la idea era que si volvían de terminar la guerra con vida, entonces iban a recuperar sus pertenencias. Y los que ya no vinieron, dicen que siempre elegían a quién hacer depositario. Bueno, en este caso él va, excava y encuentra. Y lo que a mí siempre me llamó la atención, en Foz de Iguazú existe una calle donde hasta hoy se compran tesoros del Paraguay, así con ese nombre. Y la gente lleva y vende, pero no tanto ya por el valor mismo seguramente de lo que contiene, sino que por una cuestión de anticuario, ¿verdad? Sí. Entonces trajo dinero y increíblemente 2 o 3 días antes de que ocurriera el tema de ver ellos la carreta, un vecino que había llegado allí, siempre había unas reuniones en la casa del hermano, y comentó de una casa que se quería vender acá en la zona del Mercado 4. Entonces dio todos los detalles y una cosa llamativa, que tenía que ver el tema de
él haber venido por otras cuestiones, pero llegó la noticia de que había una casa que se quería vender. Esta persona que saca el entierro, va a Foz a traer el dinero, a él se le presenta en sueños cuando estuvo acá el abuelo y le dice, Yoguape Oga, le dice. Y después de eso, él le dice más, el porombo yopoy que le decía al abuelo. El porombo yopoy es darle algo a los demás. Porque dice que el que encuentra el famoso plata de vivir, encuentra, pero ese afán de gastar tan rápidamente y desmedidamente hace que la persona, si no se controla, pierda totalmente. O sea, es una cosa terrible al final. Bueno, lo que sí que él vino y compró, ustedes no van a creer, hasta hoy esa persona está acá en el Mercado 4, tiene un local bastante grande. Y él durante todo el tiempo que todavía el hospital de clínica funcionaba acá en Sajonia, antes de mudarse al campus, tenía la costumbre cada mes en un vehículo cargar azúcar, fideo, arroz, aceite y traía a las monjas que estaban en el hospital de clínica. Esa era su forma de expresar su solidaridad con la gente. Y él siempre en la camioneta cargada venía a hacer su... Y bueno, a lo que voy nomás con eso es que de la práctica de lo que sería en este caso el payé al encuentro del plata de bebé y a pasar a tener una vida holgada en el caso de él. Otros datos, no sé si hay un poquitito de tiempo, el tema ahora llega el 29, el 30, el 1 y el 2. Y el 30 es el Día de las Brujas. Sí. Sí. El 1 es el Día de Todos los Santos y el 2 de los Muertos. También una cosa que está muy asociada en esta época, a mí lastimosamente me tocó pasar por una experiencia cuando estaba como director académico de la Universidad Nacional, de la famosa tabla de la Ouija. Ay, no, Este periodo es un periodo bastante complicado y siempre si vale la oportunidad de recomendarle a todos los que nos ven que no se dejen manipular por porque eso, la ¿verdad? curiosidad. Sí, han sido casos terribles. Entonces, asocio nomás eso porque el tema de las brujas también existen, se conoce acá, ¿verdad? Hay casos de brujas en Paraguay y acá el nombre que se le da es Puña Añá. Puña Añá. Profe, ¿te parece si de eso hablamos la semana que viene? Justo creo que venís ya 30 por ahí ya. Sí, por Entonces, eso. un día antes. Simplemente un anticipo. Entonces hablamos de eso. ¿Te va a Y desplazar, profe? Probablemente. yo le veo de Frankenstein, No, ¿verdad? ¿O no? así no. Sí, no. Algo más sencillo. Un zapallo, profe. Puede ser un zapallo. Bueno, gracias, profe. Lo pueden seguir en sus redes sociales, @David Galeano. Así que muchísimas gracias, profe. Y cuida. Añeja, Maiteta.